Millonario llevó a sus hijas a una cita a ciegas para ver la reacción de su cita. Lo que ella hizo lo dejó sin palabras. «Papá, ¿en serio vas a llevarnos a tu cita?», preguntó Sofía, mirando a su padre con una mezcla de curiosidad y preocupación mientras se cepillaba el cabello frente al espejo. Sebastián Mendoza ajustó su corbata por tercera vez, nervioso. A sus 35 años, había construido un imperio tecnológico desde cero, pero la idea de una cita lo ponía más ansioso que cualquier junta de negocios. «Sí, mi amor, si ella no puede con nosotros tres, entonces no vale la pena», respondió tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. Valentina, de 6 años, abrazó su osito de peluche con fuerza. «¿Y si no le gustamos?», murmuró con voz pequeña. El corazón de Sebastián se apretó. Desde la muerte de Elena hacía 3 años, sus hijas habían desarrollado un miedo profundo al abandono. Él también. «Entonces será su pérdida, princesa. Nosotros somos un paquete completo». Una hora más tarde, en el elegante restaurante del centro de Medellín, Sebastián observaba la entrada mientras sus hijas jugaban con las servilletas. Carlos, su socio y mejor amigo, le había insistido tanto con esta cita ciega que finalmente había cedido, pero con sus propias condiciones. «Ahí está», murmuró cuando vio entrar a una mujer rubia con un vestido beige elegante. Isabela Restrepo caminó hacia su mesa, sonriendo nerviosamente. Sebastián se preparó para ver la típica reacción de sorpresa o incomodidad al encontrarse con 2 niñas en lugar de una cita romántica tradicional. Pero lo que pasó después lo dejó sin palabras. «Hola», exclamó Isabela, y en lugar de dirigirse a él, se arrodilló inmediatamente frente a las niñas. «Ustedes deben ser las princesas más hermosas de todo Medellín». Sofía y Valentina se miraron entre sí, sorprendidas por la calidez genuina en la voz de la desconocida. «Me encanta tu vestido», le dijo Isabela a Sofía. «Y ese osito», añadió dirigiéndose a Valentina, «se ve muy especial. ¿Cómo se llama?» «Peluchín», respondió Valentina tímidamente, pero con una pequeña sonrisa. «Peluchín. ¡Qué nombre tan perfecto! Apuesto a que es muy valiente y te cuida mucho». Sebastián las observaba desde arriba, completamente descolocado. En 3 años, ninguna mujer había logrado que sus hijas se sintieran cómodas tan rápidamente. Isabela finalmente se incorporó y le extendió la mano. «Tú debes ser Sebastián. Soy Isabela. Perdón por llegar un poco tarde. El tráfico estaba terrible». «No hay problema», logró decir él, estrechando su mano y sintiendo una calidez extraña al hacerlo. Durante la cena, Isabela se comportó como si hubiera conocido a la familia toda la vida. Preguntó a Sofía sobre la escuela, escuchó atentamente mientras Valentina le contaba sobre su maestra favorita, y cuando la pequeña derramó jugo en su vestido, Isabela no solo no se molestó, sino que la tranquilizó con una sonrisa. «A mí me pasa todo el tiempo», le dijo limpiando gentilmente la mancha. «Una vez derramé café en una junta muy importante y todos pensaron que era el fin del mundo. Pero, ¿sabes qué? Al final se rieron y la junta fue la mejor que habíamos tenido». Las niñas se reían con sus historias, y Sebastián se encontró relajándose por primera vez en mucho tiempo. Isabela era psicóloga infantil, y se notaba en la forma natural en que se conectaba con las niñas. «Trabajo con niños todos los días», les explicó, «y cada uno me enseña algo nuevo. Son mucho más inteligentes de lo que los adultos pensamos». «¿En serio?», preguntó Sofía con los ojos brillantes. «Completamente en serio. Por ejemplo, ustedes ya me enseñaron que los mejores acompañantes de cena son las personas que te hacen sentir como en casa». Sebastián sintió algo moverse en su pecho. Hacía mucho tiempo que no veía a sus hijas tan relajadas y felices con alguien nuevo. Cuando Isabela se disculpó para ir al baño, Sofía se acercó a su padre. «Papá, me gusta mucho. Me recuerda a alguien, pero no sé a quién». «¿Ah, sí?», preguntó Sebastián intrigado. «Sí, tiene algo familiar». Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de Carlos. «Espero que esté yendo bien. Por cierto, su nombre completo es Doctora Isabela Restrepo Montenegro. Pensé que deberías saberlo». Sebastián sintió como si el mundo se detuviera. Montenegro, el apellido de soltera de Elena, su esposa muerta.
Las manos le temblaron mientras guardaba el teléfono. ¿Era posible que Isabela fuera pariente de Elena? ¿Su prima, tal vez? Elena había mencionado primas lejanas, pero él nunca las había conocido. ¿Estás bien, papá?, preguntó Valentina notando su palidez. Sí, mi amor, solo estoy un poco cansado. Isabela regresó a la mesa con una sonrisa radiante, completamente ajena a la tormenta que se había desatado en la mente de Sebastián. ¿Dónde nos quedamos?, preguntó, sentándose nuevamente. Estábamos hablando de tu trabajo, respondió Sebastián, tratando de mantener la voz firme. Ah, sí, amo lo que hago. Especialmente ayudar a familias que han pasado por pérdidas difíciles. Los niños son increíblemente resilientes, pero necesitan el apoyo adecuado para procesar sus emociones. Sebastián la miró fijamente. ¿Sabía ella algo sobre él? ¿Sobre Elena? ¿O era solo una coincidencia terrible? Debe ser un trabajo muy gratificante, logró decir. Lo es. Aunque a veces es duro. Perdí a mi prometido hace unos años y, bueno, eso me ayudó a entender mejor el dolor de mis pacientes. El corazón de Sebastián se aceleró. Ella también había perdido a alguien. Había dolor en sus ojos, pero también una fuerza que reconocía. Lo siento mucho, murmuró. Gracias. Fue difícil, pero me enseñó que la vida es muy frágil y que hay que valorar cada momento con las personas que amamos. Miró a las niñas con ternura y ellas le devolvieron la sonrisa. El resto de la cena pasó en una nebulosa para Sebastián. Isabela siguió siendo perfecta con las niñas, haciéndolas reír y escuchándolas con atención genuina. Pero su mente no podía dejar de darle vueltas al apellido Montenegro. Cuando se despidieron en la puerta del restaurante, Isabela se agachó para abrazar a las niñas. Fue un placer conocerlas, princesas. Espero verlas pronto. Nosotras también, exclamó Sofía. ¿Volverás?, preguntó Valentina con esperanza. Isabela miró a Sebastián, quien asintió lentamente. Si su papá quiere, me encantaría volver a verlas. Después de que Isabela se fuera, mientras caminaban hacia el auto, Sofía tomó la mano de su padre. Papá, ¿por qué te pusiste triste durante la cena? Sebastián se detuvo, sorprendido por la percepción de su hija. No me puse triste, mi amor. Sí te pusiste. Después de que fuiste al baño, tenías la misma cara que cuando miras las fotos de mamá. El corazón de Sebastián se apretó. Sus hijas lo conocían demasiado bien. Es solo que... Isabela me recordó a alguien. ¿A mamá?, preguntó Valentina. Tal vez. No estoy seguro. Esa noche, después de acostar a las niñas, Sebastián se quedó despierto mirando al techo. ¿Qué debía hacer? ¿Investigar si Isabela era realmente familia de Elena? ¿Preguntarle directamente? ¿O era mejor dejar las cosas como estaban? Una cosa era segura. No había sentido una conexión tan fuerte con alguien desde Elena. Y sus hijas la habían aceptado como si la conocieran de toda la vida. Pero el apellido Montenegro lo atormentaba. Si Isabela era prima de Elena, ¿qué significaba eso para ellos? ¿Era apropiado que sintiera lo que estaba sintiendo? Se levantó y fue a la ventana, mirando las luces de Medellín. En algún lugar de la ciudad, Isabela probablemente también estaba despierta, pensando en la extraña familia que había conocido esa noche. Lo que no sabía era que ella también había sentido algo familiar en ellos, algo que no podía explicar, pero que la había hecho sentir como si hubiera llegado a casa. Los siguientes días fueron una tortura para Sebastián. Cada vez que sonaba su teléfono, esperaba que fuera Isabela, pero también temía esa llamada. Finalmente, ella fue quien se adelantó. «Hola, Sebastián, soy Isabela». Su voz sonaba un poco nerviosa. «Quería agradecerte por la cena de anoche. La pasé increíble con ustedes». «Nosotros también», respondió él, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. «De hecho, las niñas no han parado de preguntar cuándo te van a ver otra vez». «¿En serio?». La alegría en su voz era genuina. «Me encantaría verlas pronto. ¿Qué tal si vamos al parque este sábado? Conozco uno que tiene juegos increíbles». Y así comenzó una rutina, que se sintió natural desde el primer momento. Los fines de semana se volvieron especiales con Isabela. Ella no solo acompañaba sus salidas familiares, sino que parecía anticipar las necesidades de las niñas mejor que muchas personas que las conocían desde años.
Durante estas semanas, Sebastián investigó discretamente. Revisó viejas fotos de Elena, buscó documentos familiares, incluso llamó a la hermana de su difunta esposa para preguntar sobre primas lejanas, pero las respuestas eran vagas. Elena tenía muchos primos por parte de su madre. La mayoría vivían lejos y se habían perdido el contacto. ¿Has encontrado algo?, le preguntó Carlos una tarde en la oficina. Nada concreto, pero el apellido no puede ser coincidencia. Hermano, tal vez estás pensando demasiado. ¿Qué importa si son parientes lejanos? Lo importante es cómo te sientes con ella. Pero Sebastián no podía simplemente ignorarlo. Una tarde, mientras Isabela ayudaba a Sofía con un proyecto escolar sobre árboles genealógicos, decidió hacer preguntas sutiles. ¿Tu familia es de Medellín?, preguntó, tratando de sonar casual. No, somos de Bogotá originalmente, respondió Isabela sin levantar la vista del proyecto. Aunque mi abuela siempre decía que teníamos familia dispersa por todo el país. Los Montenegro éramos una familia grande, pero con el tiempo perdimos contacto. El corazón de Sebastián se aceleró, pero mantuvo la calma. ¿Tu abuela te contaba mucho sobre la familia? Un poco, ella era muy reservada con esas cosas. Decía que el pasado era pasado y que lo importante era el presente. Isabela levantó la vista y le sonrió. ¿Por qué tantas preguntas sobre mi familia? Simple curiosidad, mintió él. Me gusta conocerte mejor. Esa noche, mientras compartían café en el balcón después de que las niñas se durmieran, Isabela abrió su corazón. ¿Sabes? Desde que llegué a Medellín, esta es la primera vez que me siento realmente en casa, confesó, mirando las luces de la ciudad. ¿Por qué te mudaste aquí? Isabela suspiró profundamente. Después de que David murió, todo en Bogotá me recordaba a él. Necesitaba empezar de nuevo. Una amiga me consiguió el trabajo en la clínica y decidí arriesgarme. Debió ser muy difícil dejar todo atrás. Lo fue. Pero también liberador. A veces necesitamos alejarnos del dolor para poder sanarlo. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Y tú?, preguntó Isabela. ¿Cómo has logrado salir adelante con las niñas? Sebastián sintió un nudo en la garganta. Ha sido la parte más difícil de mi vida. Elena era todo para nosotros. Cuando se enfermó, traté de ser fuerte, pero por dentro me estaba cayendo a pedazos. Isabela puso su mano sobre la suya. Los niños son más resilientes de lo que pensamos, pero tú has hecho un trabajo increíble con ellas. Se nota cuánto las amas. A veces siento que no es suficiente, que les falta algo que yo no puedo darles. ¿Cómo qué? Una madre, una figura femenina que las guíe, que las entienda de maneras que yo no puedo. Isabela lo miró con ternura. Sebastián, tú les das amor incondicional. Eso es lo más importante. Lo demás, bueno, la vida tiene formas extrañas de ponernos a las personas correctas en el momento correcto. Sus ojos se encontraron y por un momento el aire entre ellos se cargó de electricidad. Sebastián se inclinó lentamente hacia ella, y cuando sus labios se tocaron, sintió como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. El beso fue suave, tentativo al principio, pero lleno de una promesa silenciosa. Cuando se separaron, ambos sonrieron. «Ha pasado mucho tiempo desde que me sentí así», murmuró Isabela. «Para mí también». A partir de esa noche, su relación cambió. Isabela comenzó a pasar más tiempo en la casa, ayudando con las tareas escolares, cocinando con las niñas los fines de semana y simplemente siendo parte de su rutina diaria. Una noche, Valentina tuvo una pesadilla particularmente fuerte. Gritó por su mamá entre sueños y cuando Sebastián llegó a consolarla, la encontró llorando inconsolablemente. «Quiero que mami regrese», sollozaba. «Tengo miedo de que tú también te vayas». Sebastián la abrazó, sintiéndose completamente perdido. En ese momento Isabela apareció en la puerta. «¿Puedo ayudar?», preguntó suavemente. Sebastián asintió desesperado. Isabela se sentó en la cama y tomó las pequeñas manos de Valentina. «¿Sabes qué, princesa? Es normal tener miedo. Yo también tengo miedo a veces». «¿Tú tienes miedo?», preguntó Valentina sorprendida. «Claro, todos tenemos miedo de perder a las personas que amamos. Pero ¿sabes qué he aprendido?
Valentina negó con la cabeza. Que el amor no se va nunca. Tu mami te ama tanto que su amor vive aquí. Tocó suavemente el pecho de la niña. Y aquí, tocó su frente. Y tu papá no se va a ir a ningún lado. ¿Verdad, papá? Nunca, confirmó Sebastián con voz ronca. Nunca me voy a ir. ¿Y tú, Isa? Preguntó Valentina con voz pequeña. Isabela miró a Sebastián por un momento antes de responder. Yo también quiero quedarme aquí con ustedes por mucho, mucho tiempo. Esa noche, después de que Valentina finalmente se durmiera, Sebastián e Isabela se quedaron hablando en la sala. Gracias, le dijo él. No sabía qué decirle. Los niños necesitan honestidad, pero también esperanza. Valentina está procesando no solo la pérdida de su madre, sino el miedo de futuras pérdidas. ¿Crees que está bien que estés aquí, que forme parte de esto? Isabela lo miró seriamente. ¿Tú crees que está bien? Sí, más que bien, siento como si... ¡Qué bien! Como si hubieras estado destinada a ser parte de nuestras vidas. Pero incluso mientras decía esas palabras, Sebastián sentía el peso del secreto que guardaba. ¿Qué pasaría si Isabela descubría la conexión con Elena? ¿Pensaría que él la había buscado intencionalmente? ¿O que su relación estaba basada en algo más que sentimientos genuinos? Esa noche, después de que Isabela se fuera, Sebastián encontró una vieja caja de fotos de Elena. Entre ellas, había una foto de una reunión familiar que no recordaba haber visto antes. En ella, Elena estaba con varias primas jóvenes, pero la foto era de hace tantos años que las caras eran difíciles de distinguir. Una de las jóvenes en la foto tenía algo familiar. El mismo cabello rubio, la misma sonrisa cálida, pero la foto era muy vieja y borrosa para estar seguro. Sebastián cerró la caja, más confundido que antes. Su corazón le decía que Isabela era perfecta para ellos, que había traído luz y alegría a sus vidas de una manera que no había experimentado desde Elena. Pero su mente no podía dejar de preguntarse si el destino estaba jugando con él, o si simplemente estaba buscando problemas donde no los había. Lo que no sabía era que Isabela también tenía sus propias dudas y secretos, y que muy pronto todo se complicaría mucho más de lo que cualquiera de los dos podía imaginar. 3 meses habían pasado desde esa primera cena, y la vida de los Mendoza había cambiado completamente. Isabela ya no era solo una invitada, era parte integral de la familia. Tenía su propia taza de café en la cocina, conocía las rutinas matutinas de las niñas y sabía exactamente cómo hacer que Sofía dejara de procrastinar con las tareas y cómo calmar a Valentina cuando se ponía ansiosa. «Isa, ¿puedes venir a mi obra de teatro?», preguntó Valentina una tarde, mientras Isabela la ayudaba a practicar sus líneas. «¿Te parece que me la perdería?», respondió Isabela abrazándola. «Voy a estar en primera fila aplaudiendo más fuerte que nadie». Sebastián las observaba desde la cocina, sintiendo una calidez en el pecho que ya no le causaba tanto conflicto interno. Había decidido no buscar más respuestas sobre el apellido Montenegro. Si había una conexión, ya aparecería naturalmente. Lo importante era lo felices que eran ahora. El fin de semana de la obra escolar, Isabela llegó temprano para ayudar a Valentina con su maquillaje de árbol, su papel en la obra sobre el medio ambiente. Sebastián notó cómo las otras madres la saludaban como si fuera una más del grupo, y cómo los otros padres lo felicitaban discretamente por haber encontrado a alguien tan maravillosa. «Tu hija está muy nerviosa», le comentó Isabela después de la función, pero lo hizo perfecto. «Nuestra hija», corrigió Sebastián sin pensar, y luego se sonrojó al darse cuenta de lo que había dicho. Isabela lo miró con una sonrisa que le llegó hasta los ojos. «Me gusta cómo suena eso». Esa noche, después de celebrar el éxito teatral de Valentina con helado, Sebastián finalmente decidió hacer las preguntas que había estado evitando. Habían puesto a las niñas a ver una película en la sala, mientras ellos cenaban en la cocina. «Isabela, ¿nunca has investigado sobre tu árbol genealógico?», preguntó, tratando de sonar casual, mientras cortaba el pollo. «Un poco. ¿Por qué?», respondió ella, sirviendo el vino. «Mi abuela me contó algunas historias, pero no era muy dada a hablar del pasado. Es solo curiosidad. Los Montenegro debían ser una familia grande». Isabela asintió.
Sí, mi abuela tenía muchas hermanas. Algunas se casaron y se mudaron lejos. Otras se quedaron en Bogotá. Pero con el tiempo, ya sabes cómo es, las familias se dispersan. ¿Nunca mencionó familia en Medellín? Isabela lo miró extrañada por la insistencia. Sebastián, ¿hay algo específico que quieras saber? Porque pareces muy interesado en mi familia. Él se puso nervioso. Había sido demasiado obvio. No, es solo que me gusta conocerte mejor. A veces siento que hay algo familiar en ti, pero no sé qué es. Yo siento lo mismo, admitió Isabela. Desde el primer día que los conocí sentí como si ya los conociera, especialmente a las niñas. Se miraron por un momento, ambos sintiendo que había algo más profundo en esa conexión, pero ninguno sabiendo exactamente qué. Tal vez es que estábamos destinados a encontrarnos, dijo Isabela finalmente. Tal vez, acordó Sebastián, aunque la palabra destinados le causó un escalofrío. La conversación fluyó hacia otros temas, pero esa noche, mientras Isabela ayudaba a acostar a las niñas, Sebastián no pudo evitar observar cada uno de sus gestos. La forma en que le cantaba a Valentina una canción de cuna que Elena solía cantar. Cómo conocía exactamente la rutina de Sofía para organizarse para el día siguiente. Era como si hubiera estado ahí siempre. 2 semanas después, mientras Isabela revisaba unos reportes en el sofá y él trabajaba en su laptop, ella levantó la vista. Sebastián, tengo que contarte algo. El tono serio de su voz lo alarmó inmediatamente. ¿Qué pasa? Me ofrecieron un trabajo, en Barcelona. Sebastián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Isabela cerró su folder y se acercó a él. Es en el Hospital Sant Joan de Déu. Es uno de los hospitales pediátricos más prestigiosos de Europa. Sería dirigir todo el departamento de psicología infantil. Eso es increíble, logró decir, aunque su voz sonaba hueca. Sebastián, no he dicho que sí, pero es una oportunidad increíble. No puedes rechazarla por nosotros. Isabela lo miró con frustración. ¿Y si quiero rechazarla por ustedes? ¿Y si he encontrado algo aquí que vale más que cualquier trabajo? Isabela, no, déjame terminar. Estos 3 meses han sido los más felices de mi vida desde que David murió. Ustedes 3 me han devuelto algo que pensé que había perdido para siempre. Sebastián se levantó y comenzó a caminar por la sala. Pero es tu carrera, es tu futuro. Tú eres mi futuro, dijo ella con voz firme. Ustedes son mi futuro. Se acercó a él y tomó sus manos. A menos que tú no sientas lo mismo. ¿Cómo puedes preguntarme eso? Su voz se quebró. Claro que siento lo mismo. Te amo, Isabela. Las niñas te aman. Pero no puedo pedirte que sacrifiques tu carrera. No me lo estás pidiendo. Te estoy diciendo que quiero quedarme. Se besaron con desesperación como si quisieran sellar una promesa. Pero incluso en medio de ese momento perfecto, Sebastián no podía evitar sentir que algo se interponía entre ellos. Al día siguiente, Isabela se reunió con las niñas para hablarles sobre la oferta de trabajo. Sebastián había insistido en que ellas también tenían derecho a opinar. ¿Te irías muy lejos?, preguntó Sofía con voz pequeña. Sí, muy lejos, al otro lado del océano. Valentina comenzó a llorar silenciosamente. ¿Por qué todas las personas que amamos se tienen que ir?, preguntó con voz quebrada. Isabela la abrazó, sintiendo cómo se le rompía el corazón. No me voy a ir, mi amor, no me voy a ir. ¿Lo prometes?, preguntó Valentina. ¿Tes? Isabela miró a Sebastián por encima de la cabeza de la niña. Él asintió casi imperceptiblemente. Lo prometo. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, Isabela llamó al hospital en Barcelona y rechazó la oferta. Sebastián trató de convencerla de que lo reconsiderara, pero ella fue firme. Ya tomé mi decisión. Mi lugar está aquí. ¿Y si te arrepientes? ¿Y si tú dejas de amarme?, respondió ella. La vida está llena de y sí, pero yo prefiero apostar por algo real que tengo ahora que por algo incierto que podría tener en el futuro. Se abrazaron en la cama, pero Sebastián no pudo dormir. Por primera vez desde que la conoció se sintió completamente egoísta. Isabela había rechazado la oportunidad de su vida por ellos. Lo que no sabía era que Isabela tampoco estaba durmiendo. Por primera vez en mucho tiempo,
había sentido miedo de perder algo, y ese miedo la había hecho tomar una decisión que, en unas pocas semanas, pondría a prueba todo lo que creía sobre el amor, el destino y los sacrificios. Ambos se quedaron despiertos, cada uno en su lado de la cama, sintiendo que habían cruzado una línea que no tenía regreso. Para bien o para mal, ahora estaban completamente comprometidos el uno con el otro. Pero los secretos tienen una forma de salir a la luz, especialmente cuando menos se esperan. Una semana después de rechazar la oferta de Barcelona, Isabela notó que algo había cambiado en Sebastián. Estaba más callado, más distante, y a veces la sorprendía mirándola con una expresión extraña que no podía descifrar. «¿Estás bien?», le preguntó una noche mientras preparaban la cena juntos. «Sí, solo estoy cansado del trabajo», respondió él evitando su mirada. Pero Isabela lo conocía demasiado bien ya. Había algo más. «Sebastián, si te sientes culpable por lo de Barcelona...» «No es eso», la interrumpió. «Es solo que... a veces siento que todo esto es demasiado perfecto, como si fuera demasiado bueno para ser verdad». Isabela dejó de picar verduras y se volvió hacia él. «¿Qué quieres decir?» «Nada. Olvídalo». Pero Isabela no podía olvidarlo. Esa sensación de que Sebastián le ocultaba algo comenzó a crecer, especialmente cuando lo sorprendió varias veces revisando viejas cajas de fotos cuando pensaba que ella no lo veía. Todo llegó a un punto crítico un sábado por la tarde. Sebastián había salido con Carlos y las niñas estaban en casa de la abuela paterna. Isabela estaba sola en el apartamento, algo que rara vez ocurría, cuando decidió buscar un álbum de fotos para mostrarle a Valentina más tarde. Mientras buscaba en el closet de Sebastián, una caja se cayó accidentalmente, derramando su contenido por el piso. Al recoger las fotos, una en particular llamó su atención. Era una foto familiar antigua, obviamente de una reunión o celebración. En el centro estaba una mujer hermosa de cabello castaño que se parecía mucho a Sofía. Pero lo que la dejó helada fue reconocer a algunas de las personas en la foto. Una de las jóvenes en la esquina era idéntica a su prima Carmen, a quien había visto en fotos de su abuela. Y la mujer del centro se parecía tanto a las fotos que su abuela tenía de la familia Montenegro. Con manos temblorosas, volteó la foto. En la parte de atrás con letra femenina estaba escrito «Reunión familiar Montenegro, Elena con sus primas, 1995». Isabela se quedó paralizada. Elena. La esposa muerta de Sebastián se llamaba Elena, y esta era una reunión de la familia Montenegro. Su familia. El sonido de la puerta principal la sacó de su shock. Rápidamente guardó la foto en su bolso y trató de recomponer las otras en la caja. «Isabela», gritó Sebastián. «¿Estás aquí?» «En el cuarto», respondió, tratando de que su voz sonara normal. Cuando Sebastián entró, ella estaba terminando de cerrar la caja. «¿Qué estás haciendo?» Se cayó una caja mientras buscaba el álbum para las niñas. «Ya la arreglé». Sebastián la miró sospechosamente, pero no dijo nada. Esa noche Isabela no pudo concentrarse en nada. Durante la cena, mientras Sebastián les contaba a las niñas sobre su día con Carlos, ella no dejaba de mirarlo, tratando de entender. ¿Sabía él sobre la conexión familiar? ¿Por eso había estado haciendo tantas preguntas sobre su familia? ¿Su relación había comenzado porque ella se parecía a Elena o porque era familia de Elena? Después de acostar a las niñas, Isabela decidió confrontarlo. «Sebastián, necesitamos hablar». «¿Claro de qué?» Isabela sacó la foto de su bolso y la puso sobre la mesa de centro. Sebastián palideció al verla. «¿Dónde encontraste eso?» «En tu closet. Se cayó una caja y...» Su voz se quebró. «¿Sabías? ¿Sabías que Elena era mi prima?» Sebastián cerró los ojos y suspiró profundamente. Sospechaba. ¿Desde cuándo? Desde la primera noche. «Carlos me mandó un mensaje con tu apellido completo». Isabela se levantó del sofá furiosa. «¿Y no me dijiste nada? ¿Por 3 meses me has estado mintiendo?» «No te estaba mintiendo. Solo no sabía cómo decírtelo». «¿Cómo decirme qué? ¿Que toda esta relación es porque me parezco a tu esposa muerta? ¿Que me elegiste porque soy familia de ella?» «No, no es eso para nada». Sebastián se levantó y trató de acercarse a ella, pero Isabela retrocedió.
Entonces, ¿qué es, Sebastián? Porque ahora entiendo por qué todo se sintió tan familiar. ¿Por qué las niñas me aceptaron tan rápido? ¿Por qué sabía instintivamente cómo cuidarlas? Isabela, por favor, ¿sabes qué es lo peor? Continuó ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Que yo también lo sentí. Desde el primer momento sentí como si los conociera, como si fuera mi familia. Y ahora sé por qué. Porque son tu familia, dijo Sebastián suavemente. Nosotros somos tu familia. Pero yo no lo sabía, gritó. Tú sí sabías, y me dejaste enamorarme sin decirme la verdad. Isabela comenzó a recoger sus cosas, que se habían esparcido por el apartamento durante esos meses. ¿Qué estás haciendo? Me voy. Isabela, por favor, podemos hablar de esto. No, Sebastián, no podemos, porque no sé qué es real y qué no. No sé si me amas a mí o al recuerdo de Elena. No sé si esta familia me aceptó porque soy Isabela o porque soy una Montenegro. Sebastián la siguió mientras ella empacaba. ¿Y qué hay de las niñas? ¿Les vas a romper el corazón también? Isabela se detuvo con una blusa a medio doblar en las manos. Es mejor ahora que después, antes de que se acostumbren más. Ya se acostumbraron, ya te aman, y yo las amo a ellas, susurró. Pero esto está mal. Siento como si hubiera estado reemplazando a Elena sin saberlo. Tú no estás reemplazando a nadie. Isabela lo miró con dolor. ¿Cómo puedo estar segura de eso? ¿Cómo puedes estar seguro tú? Sebastián no supo qué responder, porque, si era completamente honesto consigo mismo, tampoco estaba seguro de dónde terminaban sus sentimientos por Elena y comenzaban sus sentimientos por Isabela. Isabela terminó de empacar en silencio. Cuando llegó a la puerta, se volvió una última vez. Si me hubieras dicho la verdad desde el principio, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Isabela, cuida a las niñas, diles que las amo, pero que necesito tiempo para entender todo esto. ¿Cuánto tiempo? Isabela lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No lo sé. Y se fue dejando a Sebastián solo en un apartamento que de repente se sentía vacío y frío sin ella. Al día siguiente, cuando las niñas regresaron y preguntaron por Isabela, Sebastián no supo qué decirles. ¿Cómo explicarles que la mujer que habían empezado a ver como una madre se había ido porque él había guardado un secreto demasiado tiempo? ¿Cuándo va a regresar Isa?, preguntó Valentina durante el desayuno. No lo sé, mi amor. ¿Hiciste algo malo, papá?, preguntó Sofía con esa percepción que a veces lo asustaba. Sebastián miró a sus hijas, esas dos personitas que dependían completamente de él, y por primera vez en mucho tiempo se sintió como un completo fracaso. Sí, admitió. Hice algo muy malo, y mientras las niñas lo miraban con confusión y tristeza, Sebastián se prometió que encontraría la manera de arreglar las cosas. Porque había perdido a Isabela una vez, y no podía soportar la idea de perderla para siempre. Pero lo que no sabía era que Isabela tenía sus propios descubrimientos por hacer, y que la verdad completa era mucho más complicada de lo que cualquiera de los dos imaginaba. 2 meses. 60 días exactos desde que Isabela se había ido, y Sebastián los contaba uno por uno. El apartamento se sentía como un museo donde cada rincón guardaba recuerdos de ella, la taza de café que seguía en el lavaplatos, porque él no tenía el valor de guardarla, el libro de cuentos que había traído para las niñas, la manta que usaba para acurrucarse en el sofá los domingos por la tarde. Las niñas habían pasado por todas las etapas del duelo. Primero la negación. Isa va a volver mañana, ¿verdad, papá? Luego la ira. Sofía había tenido una rabieta épica cuando se dio cuenta de que Isabela no iba a aparecer para su recital de piano. Después la tristeza. Valentina había llorado durante una semana entera, aferrándose a su osito y preguntando qué habían hecho mal. Y ahora, lo peor de todo, la resignación. Las niñas ya no preguntaban por Isabela. Habían vuelto a esa tristeza silenciosa que habían tenido después de la muerte de Elena. Y eso destrozaba a Sebastián más que cualquier cosa. En la oficina, Carlos lo confrontó una mañana de viernes. «Hermano, esto no puede seguir así. Estás destruyendo tu empresa, tu familia y a ti mismo». «No sé de qué hablas», murmuró Sebastián.
mirando sin ver los reportes financieros en su escritorio. ¿En serio? Ayer gritaste a Patricia por un error que tú cometiste. El martes cancelaste la junta con los inversores japoneses sin motivo. ¿Y las niñas? Sebastián, las niñas están como zombies. Carlos se sentó frente a él. ¿Sabes qué me dijo Sofía ayer cuando la recogí del colegio? Sebastián levantó la vista temeroso. Me preguntó si todos los adultos mienten. Le pregunté por qué, y me dijo que su papá le había mentido a Isa. Isa se fue, así que ahora ella no sabe si puede confiar en lo que los adultos le dicen. Sebastián sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. No sabía qué decirle, continuó Carlos, pero creo que tienes que arreglar esto. Si no por ti, por ellas. ¿Y cómo? Isabela no me contesta las llamadas. Cambió de número. No sé ni siquiera si sigue en Medellín. Entonces averígualo, búscala, lucha por ella. Esa noche, después de acostar a las niñas, Sebastián se quedó en la sala mirando una foto que Isabela había dejado olvidada. Era de los 4 en el parque, todos sonriendo como la familia perfecta que habían sido por unos meses. Sofía apareció en la sala en pijama. «Papá, ¿no puedes arreglar las cosas con Isa?» «Es complicado, mi amor». «¿Más complicado que cuando se descompone tu computadora y la arreglas?» Sebastián casi sonrió por primera vez en semanas. «Mucho más complicado. Pero si la amas y ella nos ama, ¿por qué no pueden estar juntos? Porque papá cometió un error muy grande». Sofía se subió al sofá y se acurrucó contra él. «¿Puedes decirle que lo sientes?» «Ya se lo dije, pero en persona». Mami siempre decía que las disculpas importantes tienen que ser en persona. Y ahí estaba, la sabiduría simple de una niña de 8 años que veía más claro que él. Mientras tanto, en Barcelona, Isabela estaba viviendo su propia pesadilla. Había contactado al Hospital Sant Joan de Déu, explicando que había tenido un cambio de circunstancias, y milagrosamente, la posición seguía disponible. Le dieron 2 semanas para incorporarse, pero desde que llegó a España, no había tenido ni un solo día bueno. Su apartamento era hermoso pero frío, sus colegas eran profesionales pero distantes, y su trabajo, que siempre había sido su refugio, ahora le resultaba mecánico y sin sentido. Cada noche, después del trabajo, se quedaba en su apartamento mirando fotos de Sebastián y las niñas en su teléfono. Había bloqueado el número de él, pero seguía viendo sus redes sociales compulsivamente, buscando señales de cómo estaban. Lo que veía la destrozaba. En las pocas fotos que Sebastián había subido, las niñas se veían tristes. Ya no tenían esa luz especial que habían desarrollado durante los meses que ella estuvo con ellos. Una noche no pudo más y desbloqueó el número de Sebastián. Tenía 47 mensajes de voz de él, desde súplicas desesperadas hasta explicaciones largas sobre Elena y la familia. El último, de hacía apenas una semana, la hizo llorar. «Isabela, sé que no me vas a contestar, pero necesito que sepas algo. Encontré una carta que Elena me escribió antes de morir. Una carta que nunca había abierto porque tenía miedo de lo que dijera, pero la abrí anoche y ella te menciona. Sabía quién eras, y tenía la esperanza de que nos conociéramos algún día, no como obligación, sino porque creía que podríamos entendernos, que podríamos ser felices juntos. Si algún día quieres escuchar todo lo que dice la carta, estaré aquí. Las niñas preguntan por ti todos los días. Te extrañamos». Isabela había reproducido ese mensaje 10 veces esa noche. Al día siguiente, decidió hacer algo que había estado evitando: investigar sobre su propia familia. Contactó a un genealogista en Colombia y le dio toda la información que tenía sobre los Montenegro. Los resultados llegaron una semana después, y lo que descubrió la dejó sin aliento. No solo Elena era su prima, sino que había tratado de contactarla poco antes de su diagnóstico de cáncer. El genealogista había encontrado emails que Elena había enviado a diferentes clínicas psicológicas en Bogotá, buscando a Isabela Montenegro, psicóloga infantil. Pero lo más impactante fue descubrir que Elena había dejado una herencia específicamente para mi prima Isabela, una herencia que había estado esperándola en la oficina de un abogado en Medellín durante 3 años. Isabela se quedó paralizada leyendo el reporte.
Elena la había estado buscando, había querido reconectarse con ella antes de morir, y había dejado algo para ella. Con manos temblorosas llamó al abogado en Medellín. «Señorita Montenegro, hemos estado tratando de localizarla por años», le dijo el abogado. Su prima Elena Mendoza dejó instrucciones muy específicas de que esta herencia solo podía ser entregada a usted personalmente. ¿Qué tipo de herencia? No puedo darle detalles por teléfono, pero puedo decirle que incluye objetos personales, fotografías familiares y una carta dirigida específicamente a usted. Isabela colgó el teléfono con el corazón palpitando violentamente. Elena había dejado algo para ella, una carta. Esa noche, por primera vez en 2 meses, Isabela tomó una decisión que no estaba basada en el miedo o la confusión. Compró un boleto de vuelta a Medellín. Tenía que saber qué había querido decirle Elena. Tenía que entender toda la verdad antes de poder decidir qué hacer con el resto de su vida. Y tal vez, solo tal vez, tenía que ver a esas 2 niñas que habían robado su corazón y al hombre que la había hecho sentir completa por primera vez en años. El avión salía en 2 días. 2 días para reunir el valor de enfrentar todo lo que había dejado atrás. 2 días para decidir si estaba lista para luchar por la familia que había perdido. 6 meses habían pasado desde aquel día lluvioso en el que Isabela había regresado de Barcelona con el corazón lleno de dudas y una maleta llena de esperanzas. 6 meses desde que había leído la carta que Elena le había dejado, esas páginas escritas con mano temblorosa pero llenas de amor y sabiduría. «Mi querida prima Isabela», había comenzado la carta, «si estás leyendo esto significa que finalmente nos encontramos, aunque no de la manera que yo esperaba. He estado buscándote porque creo que tú y mi familia están destinados a estar juntos. No por obligación, sino por amor. Sebastián es un hombre bueno que necesitará apoyo cuando yo ya no esté. Mis niñas necesitarán a alguien que las entienda como solo otra mujer puede hacerlo. Y tú, prima querida, necesitas una familia que te ame como mereces ser amada. No siento que esto sea una traición a mi memoria, sino el cumplimiento de un deseo profundo, que las personas que amo encuentren felicidad juntas». Ahora, en una mañana soleada de domingo, Isabela despertó en la cama que compartía con Sebastián, en el apartamento que ya no se sentía como el de él, sino como el de ellos. A través de la ventana podía oír las risas de Sofía y Valentina jugando en el jardín con los hijos de Carlos, que habían venido a desayunar. «Buenos días, señora Mendoza», murmuró Sebastián contra su cuello, abrazándola por la espalda. Isabela sonrió. Habían decidido casarse 3 meses después de su regreso, en una ceremonia pequeña pero perfecta, en el jardín de la casa nueva que habían comprado juntos. Una casa con suficiente espacio para que las niñas crecieran, con una oficina donde Isabela había montado su consulta privada y con un jardín lo suficientemente grande para las reuniones familiares. «Buenos días, esposo», respondió volteándose para mirarlo. «¿Estás listo para el día de hoy?» Sebastián sonrió nerviosamente. Hoy era el día de la gran revelación. Después de meses de planificación secreta, finalmente le iban a contar a las niñas sobre el bebé que esperaban. «¿Tú estás lista?», preguntó él, poniendo su mano sobre el pequeño bulto que apenas comenzaba a notarse. Más que lista. Bajaron a la cocina donde las niñas ya estaban desayunando. Sofía, ahora de 9 años, había crecido tanto que a veces Isabela se sorprendía al verla. Valentina, de 7, había perdido mucha de su timidez y se había vuelto una niña segura y alegre. «¿Podemos ir al parque después del desayuno?», preguntó Valentina. «Claro, pero primero Isa y yo queremos hablar con ustedes sobre algo importante», dijo Sebastián. Las niñas se miraron entre sí. Después de todo lo que habían vivido, seguían siendo cautelosas cuando los adultos tenían algo importante que decir. «¿Es algo malo?», preguntó Sofía. «No, mi amor, es algo muy bueno», les aseguró Isabela. «Pero queremos que se sienten para que puedan escuchar bien». Las niñas se sentaron en la sala, mirándolos expectantes. «¿Recuerdan cómo siempre han dicho que les gustaría tener un hermanito o hermanita?», comenzó Sebastián. Los ojos de ambas niñas se agrandaron. «¿En serio?», gritó Valentina.
¿Vamos a tener un bebé?, preguntó Sofía, incrédula. Isabela se levantó la blusa ligeramente, mostrando su pequeño vientre. Sí, van a tener un hermanito o hermanita en 6 meses. Lo que siguió fue una explosión de gritos, saltos y abrazos. Valentina no paraba de tocar el vientre de Isabela, hablándole al bebé como si ya pudiera escucharla. Sofía, más madura pero igualmente emocionada, ya estaba haciendo planes sobre cómo iba a ayudar a cuidar al bebé. ¿Cómo vamos a llamarlo?, preguntó Valentina. Bueno, aún no sabemos si es niño o niña, explicó Isabela. Pero queremos que ustedes nos ayuden a elegir el nombre. Si es niña, podemos llamarla Elena, dijo Sofía de repente, y todos se quedaron en silencio. Isabela sintió lágrimas en los ojos. Después de todo este tiempo, las niñas habían encontrado la manera perfecta de honrar a su madre biológica sin negar el amor que sentían por Isabela. «Me parece un nombre hermoso», susurró Isabela. «¿Y si es niño?», preguntó Valentina. «¿Qué les parece, David?», sugirió Isabela pensando en su prometido fallecido. Sebastián asintió entendiendo perfectamente. Ambos habían aprendido que el amor no sustituye al amor anterior, sino que se suma a él. El resto del día fue una celebración. Carlos y su familia se unieron a la fiesta improvisada y la casa se llenó de risas, planes y sueños para el futuro. Esa noche, después de que las niñas se durmieran completamente exhaustas por la emoción, Sebastián e Isabela se sentaron en el balcón de su nueva casa, mirando las luces de Medellín. «¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?», preguntó Isabela. «Nunca», admitió Sebastián, «pero no puedo imaginar estar en ningún otro lugar. A veces siento que Elena nos está viendo y que está feliz de que hayamos encontrado este camino. Yo también lo siento», confesó él, como si hubiera orquestado todo desde el principio. Isabela sonrió, poniendo su mano sobre su vientre. «¿Crees que las niñas van a ser buenas hermanas mayores? Estás bromeando. Ya están peleando por quién va a cambiar el primer pañal». Se rieron juntos, y en ese momento, Isabela supo con certeza absoluta que estaba exactamente donde tenía que estar. La carta de Elena había tenido razón. No se trataba de reemplazar el pasado, sino de construir un futuro donde el amor se multiplicara en lugar de dividirse. 6 meses después de casi perderlo todo por un secreto, habían construido algo aún más hermoso y sólido, una familia que había nacido del dolor, pero que había florecido en alegría. Una familia que entendía que el amor verdadero no conoce límites de sangre, tiempo o circunstancias. Y mientras las luces de la ciudad brillaban ante ellos, los 4 miembros de la familia Mendoza Montenegro durmieron profundamente, protegidos por el amor que los había unido y la promesa de todas las aventuras que aún estaban por venir. En unos meses serían 5. Isabela sabía que sin importar lo que trajera el futuro, estarían listos para enfrentarlo juntos, porque algunas familias nacen, otras se eligen, pero las mejores familias son las que se construyen con amor, paciencia y la fe inquebrantable de que el destino a veces tiene planes más hermosos de los que nosotros mismos podríamos imaginar.